Buen día, hoy estamos en Santo Domingo, aún en la zona colonial. Hoy venimos a disfrutar de toda la historia que tiene este país. Este país, digamos que es muy importante para la colonización, para la historia de Latinoamérica, del Caribe. Así que venimos a conocer un poco más de la historia, de los libertadores, de toda la influencia taína, de los pueblos indígenas. Vamos a conocer un poco la zona colonial y la parte turística también muy importante de esta ciudad, como por ejemplo lo es la calle El Conde. Para transportarnos de donde estábamos, del hotel hasta aquí, usamos Uber en este caso, hasta que consigamos el carro que vamos a rentar, que les voy a estar contando en un próximo video si vale la pena, cuál es la mejor opción, qué secretos o qué tips usé yo para conseguir un automóvil a bajo costo y que siga siendo una buena forma de recorrer el país. Toda esta área se llama la Puerta del Conde. Aquí estamos como en un monumento muy importante, Duarte Sánchez Mella. Según lo que tengo entendido, el señor Duarte es uno de los libertadores de la patria. Así que vamos a explorar un poco todo esto, que es tan importante seguramente para los dominicanos y para nosotros como turistas conocer. Duarte es una figura muy importante en la historia de la República Dominicana. Juan Pablo Duarte fue uno de los padres fundadores del país y es considerado un héroe nacional por su papel en la lucha por la independencia dominicana. Así que visitando la zona colonial es muy importante conocer estos monumentos, historia y legado que sigue siendo muy relevante en la República Dominicana. Su nombre es asociado con los valores de libertad, democracia y justicia. Venimos a visitar la zona colonial porque vamos a tomar un free tour. Estos tours son muy populares y conocidos, sobre todo en Latinoamérica y en las partes coloniales o en los centros históricos de las ciudades. Se llama free tour, sin embargo no es totalmente gratis. Definitivamente la gente que los hace, los guías, obtienen o se ayudan de las propinas que les dejen las personas. En este caso recomiendan al menos $10 de propina por persona. Entonces obviamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ofrecer la propina por su tiempo y por su dedicación de contarnos un poco más acerca del centro histórico y de la ciudad. Cruzar las calles en este país, o al menos en la ciudad de Santo Domingo, ha sido todo un reto, sobre todo cuando no se tiene la costumbre o el uso de cruzar las calles en países de Latinoamérica. Aquí tienes que definitivamente aprovechar la oportunidad. Apenas tengas un huequito para pasar, no importa el semáforo, cruzas. Y también he visto que los mismos locales es lo que hacen. Apenas haya un huequito para cruzar, pasa. Estamos aquí en la calle El Conde, muy importante, muy turística también. Muchas artesanías, nos cuenta mucho de la parte artesanal, de las cosas que te puedes llevar, muchas tiendas también, así que también es una buena forma de apoyar el negocio y la economía local. Creo yo que aún es temprano, son más o menos las 8 de la mañana, así que como les digo, vinimos a explorar un poco antes del tour para conocer un poco más de estas ciudades que nos han contado muchísimo los locales, que no nos podemos perder. La arquitectura definitivamente nos deja ver que es el centro histórico, tiene todavía mucha influencia de la arquitectura española, pero también una mezcla, como todo aquí en este país, una mezcla entre las culturas indígenas y la colonización. Podemos encontrar por aquí, como les digo, casas bastante antiguas, bastante coloniales, y es un centro, un lugar definitivamente para visitar a cualquier turista, y seguro los locales también de vez en cuando vienen. Me gusta mucho también que hay banderas en toda parte del país, pero sobre todo aquí en el centro, muchísimas banderas. El dominicano está muy orgulloso de su nación, de quién es, y a mí eso me parece de admirar y me gusta muchísimo. Entonces me parece muy importante resaltar esto. También por aquí se van a encontrar con souvenirs, con artesanías, como lo dije anteriormente. Entonces es un lugar que un turista no se puede perder. No solamente nos vamos a encontrar con artesanías, sino también, por ejemplo, con restaurantes y cafeterías. Por ejemplo, aquí hay un restaurante vendiendo pollo, piezas de pollo por 1.395. También tenemos uno como más típico, digamos, se llama Rey Volteo. Se ve muy bueno, de pronto podemos venir a probarlo. Vale 490, como pueden ver aquí.
Como les decía, aquí también nos podemos encontrar con restaurantes y seguramente son restaurantes con comida muy típica, gastronomía muy tradicional, así que vale la pena si ustedes están por aquí, conociendo esta calle, conociendo el centro, aprovechen y almuerzan en cualquiera de estos restaurantes para probar un poco de la gastronomía que hasta ahora ha estado deliciosa. He visto también mucho arte, eso me gusta muchísimo de lugares y ciudades como esta. He visto muchos artistas callejeros, artistas que ponen sus cuadros, que se esfuerzan todos los días en sacar arte, que no es fácil, y además sacan sus cuadros para que los vendas aquí. Y también incluso estos cuadros son para doblar, están en papel y son para doblar para que el turista se los pueda llevar y enmarcarlos y llevarse un pedacito de este país. Tomando este free tour, el cual agendamos antes de llegar a este país, vamos a poder conocer un poco más de la historia mientras disfrutamos las hermosas calles de la zona colonial. Domingo inició todo. Primera calle, primera universidad, primer palacio virreinal. Cristóbal Colón se enamoró tanto de esta isla que los nativos, los indígenas, le llamaban a la isla completa Haití. La palabra Haití significa tierra alta, tierra de montañas. Cuando llegó Cristóbal Colón, le cambió el nombre a la isla completa. Y a la isla completa le puso el nombre de la Española, porque él decía que se parecía a España. No sé en qué, pero Cristóbal Colón decía que se parecía a España. Nosotros, los antillanos, tenemos un origen sudamericano, de Colombia. Nuestros aborígenes provenían de Colombia, Orinoco, Amazonas. Se trasladaron y en las Antillas formaron su propia cultura. Se llamaban taínos. La palabra taíno significa hombre bueno, hombre de paz. Lamentablemente aquí no tenemos indígenas como hay en Colombia, Venezuela, Perú y otros lugares. Aquí todos murieron. Enfermedades, matanzas, esclavitud. Plantea Pablo Neruda, destacado poeta chileno, los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. El dominicano es producto de la unión del español y el africano. Osvaldo, ¿cómo está usted, mi hermano? Producto de la unión del español y el africano. Los hijos de españoles que nacían en América no se les llamaba españoles, criollos. Un hijo de un español con una africana mulata, un hijo de un español con un indígena mestizo y un hijo de un africano con un aborigen sambo. El dominicano es el típico mulato, producto de la unión del español y el africano. Ese río que está ahí se llama río Osama. El río Osama nace en la loma 7 Cabezas en Yamasá, desemboca en el mar Caribe. La palabra Osama es una palabra taína que significa río navegable, río profundo. La ciudad originalmente se fundó del lado opuesto del río. Ahí donde se ve esa casita blanca. La fundó Bartolomé Colón en el año 1498. Y poco después de fundada vino un huracán y destruyó todas las casas. Y por ese motivo la ciudad se tuvo que trasladar del lado opuesto a este lado en el año 1502. Esa calle que cruza ahí se llama Calle de las Damas. Es la primera calle de América. Se le llamó Calle Colón, Calle de la Fuerza, Calle del Sol, Calle de los Jesuitas, hasta que en honor a las damas de España que caminaban por ahí todos los días, se le llamó Calle de las Damas. Esas esculturas que están ahí representan los animales grandes que vinieron de España. En América no había caballo. El caballo es símbolo de la conquista y los nativos en la guerra se confundían. En vez de atacar al jinete, atacaban al caballo, le tenían gran temor a los caballos. Cada país de América Latina tiene un significado. Colombia, tierra de Colón; Venezuela, pequeña Venecia; México, en el ombligo de la luna; Panamá, lugar de abundantes peces y mariposas; Guatemala, lugar de muchos árboles; Honduras, agua profunda; Argentina, los boludos. Argentina significa lugar cerca del río de la Plata; Perú, lugar cerca del río; Brasil, rojo como una brasa; Dominicano, el gentilicio, viene de la expresión dominico, y dominicano significa lo mismo que dominico, perro o guardián de Dios, es lo que significa dominicano. El nombre Santo Domingo, que tiene la capital de la República Dominicana, es en honor a Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de los dominicanos. Esa edificación que ustedes ven ahí, en el día de hoy, es el Museo de las Casas Reales. Pero en la época colonial fue el Palacio de los Gobernadores y fue el Palacio de la Real Audiencia. La Real Audiencia fue el primer palacio de justicia de América, lo mandó a establecer doña Juana de Castilla, conocida en la historia como Juana la Loca, hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Ella a su vez se casó con una persona llamado Felipe el Hermoso, que de hermoso no tenía nada, solamente el nombre. Español también. Español. Se construyó entre 1502 y 1511, mezcla los estilos gótico y gótico isabelino y plateresco renacentista. Fue Palacio de los Gobernadores, Palacio de la Real Audiencia. Cuando alcanzamos la independencia nacional en el año 1844,
pasó a ser Palacio Presidencial. En el día de hoy es el Museo de las Casas Reales, que es un museo completo de historia colonial que tiene el país. Nuestra música típica, bachata y merengue. El artista más conocido fuera de la República Dominicana, Juan Luis Guerra. Romeo Santos es de origen dominicano, pero a mí me gusta hablar con los colombianos, porque los colombianos conocen los merengueros dominicanos. Me explico, cuando tú hablas con un argentino, cuando tú hablas con un español, solamente conocen a Juan Luis Guerra. Y se pierden de muchas cosas, porque en Colombia fue muy popular Wilfrido Vargas, Sí. el hombre del jardín de rosa, el hombre del baile del perrito, pero allá también Rick Arena, Quinito Méndez, allá también Sergio Vargas, todos son merengueros dominicanos que son muy populares en Colombia. Y hay un cantante dominicano que se llama Ramón Orlando, que ustedes no lo conocen por nombre, pero yo se lo menciono siempre a los turistas, por una canción, se lo menciono, que ustedes conocen y han bailado. Esa canción es del 96, ustedes estaban pequeños. Sí. Yo no, yo tengo 24 años, por al revés, 42. Ya yo estaba grande cuando salió esa canción. Esa canción dice: y que no me digan en la esquina, el venado, el venado. Eso a mí me mortifica. Ese Ramón Orlando, músico dominicano. Que tiene también otra canción que se pegó mucho en Colombia, que la canta la orquesta de él. Te compro tu novia. Te compro tu novia. No sé si la han escuchado. Sí. Ese es Ramón Orlando también. La orquesta del canta en esas canciones. Te la compro. Johnny Ventura también es de acá. Johnny ¿verdad? Ventura. Miren, en la República Dominicana, no fuera, porque una cosa es fuera y una cosa es dentro. Por ejemplo, Juan Luis Guerra es el artista más conocido fuera de la República Dominicana. Pero de la República Dominicana se considera que el mejor merenguero dentro fue Johnny Ventura. Porque Johnny Ventura duró más de... Él tuvo una trayectoria larga. Él murió a los 80 y pico de años. Y sucede que Johnny Ventura en la República Dominicana duró más de 50 años pegado. 50 años que todo el mundo lo escuchaba. Entonces, por eso cuando se habla de la historia del merengue, se dice que el número uno en la República Dominicana, no fuera, es Johnny Ventura, el caballo mayor. Yo no sabía que ustedes lo conocían a Johnny Ventura. Tiene una muy buena canción con Carlos Vives. Sí. Pero mire, ese era un moreno él. Y mire, cantaba y bailaba Sí. excelentemente bien. Bailaba excelentemente bien también. Y él murió hace poco, ¿verdad? Como Sí, en un infarto le dio. 2021. Se estaba preparando para dar un concierto en el 2021 y le dio un infarto. Murió, fue algo repentino, no estaba enfermo, sino que le dio un infarto. Porque a sus 80 años todavía él bailaba, Sí. como un muchachito, sí, sí. Miren aquí, mi gente, pasillo de ronda. Lo utilizaban los militares para vigilar el palacio. La puerta que está ahí se llama Puerta Don Diego. Era la puerta principal y daba acceso al puerto. La edificación que está ahí se llama Alcázar de Colón. La palabra Alcázar es una palabra de origen árabe que significa palacio fortificado. Hay palabras de origen árabe que nosotros utilizamos: albahaca, almohada, alcantarilla y una muy popular, ojalá, que como quiera Dios, quiera Alá. Los árabes no estuvieron aquí, pero los españoles trajeron la influencia árabe. Andalucía, el sur de España, tiene mucha influencia árabe. Miren aquí esta edificación. El patio del Alcázar de Colón se conoce en el día de hoy como Plaza de España. Era el patio, era al revés. La entrada era del otro lado y todo esto era el patio. En el día de hoy es contrario, se entra por aquí, pero lo están remodelando. Ahí vivió Don Diego con María de Toledo, que María de Toledo era una mujer de mucho abolengo. Cuando vino María de Toledo, como era nieta del primer duque de Alba, prima del rey Fernando, se casó con el hijo de Cristóbal Colón. Cuando ella vino, se trajo 30 doncellas de España, que esas doncellas era que paseaban por ahí, por eso el nombre Calle de las Damas. Nuestro deporte típico, nuestro deporte rey es el béisbol. El fútbol está en pañales. Todos los años se efectúa un campeonato que se llama Serie del Caribe. Participa Venezuela, Colombia, México, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba. Este año la Serie del Caribe se efectuó en su país vecino, Caracas, Venezuela, y ganaron los Tigres del Licey de la República Dominicana. El año pasado la Serie del Caribe se efectuó en la República Dominicana y sorprendentemente todo el mundo daba a la República Dominicana favorita en esa Serie del Caribe y ganaron los Caimanes de Barranquilla. Ese Nicolás Giovando, él fue que trasladó la ciudad del lado opuesto a este lado en el año 1502, el gobernador de la isla, pero durante su gestión se extinguieron la mayoría de los indígenas. Aprendan el español dominicano. El dominicano, a lo que ustedes le llaman trancón, allá en Colombia, aquí se le llama tapón. El dominicano dice hay un tapón.
El dominicano al zumo de maracuyá le llama jugo de chinola. Al jugo de naranja también le llama jugo de China. El dominicano a la papaya le llama lechosa. Al ventilador le llamamos como en la costa, abanico. Y a ese se le llama abanico de mano. A los autobuses le llamamos guagua, como en Puerto Rico, las Islas Canarias, Cuba, guagua a los autobuses. Y donde tú echas la basura, el dominicano le llama, no le llama como ustedes, de que contenedor, ni basurero, ni papelera. Aquí se le llama zafacón, donde tú echas la basura, zafacón, y se escribe con Z. Y el dominicano le llama al Jeep, al vehículo grande, confortable, como le llama Karol G, la jipeta. La jipeta, dando vuelta en la jipeta. La jipeta es un término que se utiliza aquí y en otros lugares. Al jeep se le llama jipeta. Los reggaetoneros mencionan mucho la jipeta. Sí. Y lo que en Colombia, una chica guapa, es una chica linda. En España, aquí una chica guapa es una chica que está enfadada, que está molesta. Guapo tiene dos significados y para nada tiene que ver con lindo. Si yo te digo a ti, tu novio está guapo conmigo, significa que está molesto contigo. Si te digo tu novia es muy guapa, aquí significa que es muy valiente. Muy guapo, muy valiente. Estar guapo, estar enfadado. Miren aquí, les voy a enseñar cómo es el Alcázar de Colón, porque lo están restaurando. Vengan a ver. Porque ahí eso nos deja apreciar. Se construyó entre 1510 y 1514. Y fue el primer palacio virreinal de América. Primer palacio virreinal porque Diego, al ser hijo de Cristóbal Colón, vino con los títulos de gobernador y virrey. Ese fue el primer palacio de justicia, 1502, 1511. Este fue el primer palacio virreinal. En los libros no aparece como palacio virreinal, en los libros de historia de América, porque Diego, aunque vino con los dos títulos, virrey y gobernador, heredándolo de Colón, España le reconoció la parte de gobernador, pero no la parte de virrey. Entonces, por eso Diego no gobernó desde aquí, que era el Palacio de los Gobernadores y el Palacio de Justicia, sino que él dijo, yo soy virrey también, y construyó su palacio aparte. Que el virrey estaba por encima del gobernador. Virrey significa que después del rey va él. Eso fue prácticamente a regañadientes que mandaron a Diego para acá como gobernador, porque Cristóbal Colón cayó en desgracia en su tercer viaje, y a Cristóbal Colón lo sacaron del proyecto. Cristóbal Colón hasta salió preso de aquí. Después lo sueltan y él hace otro viaje, el cuarto viaje. Por ahí sí, Cristóbal Colón lo acusaron de que maltrataba a los aborígenes, lo acusaron de que quería ser el rey. Lo que hicieron las acusaciones tenían razón, pero no eran porque eran buenos, sino que ellos querían sacar a Colón del proyecto y ser ellos los explotadores de los aborígenes, política. Pero ¿y por qué yo sé tanto de Colombia? Es que yo todos los días, yo tengo 5 años trabajando todos los días con colombianos, todos los días con colombianos yo trabajo. Y sucede que cuando tú hablas con un colombiano, tú estás esperando a un colombiano o un venezolano y le dices, mira, te estoy esperando. Hay una palabrita mágica que tú te das cuenta que es venezolano. El venezolano, el dominicano dice lo lamento, lo siento. El venezolano y el colombiano dicen la misma palabra. Qué pena. Qué pena, me dicen siempre. Qué pena. Hoy en un trancón. Esta calle se llama calle Eugenio María de Hostos. Aquí se grabaron escenas del Padrino 2. Es la escena cuando Al Pacino va de Italia a Cuba a invertir $2 millones y bajando. Ahí hay un retén militar y a varias personas apuntándole con fusiles, y una persona se zapa, se suelta y grita que viva Fidel y hace explotar una granada. Dan a entender que es Cuba, pero es en la República Dominicana. Otra película filmada en la República Dominicana, Jurassic Park, 1993. Escenas fueron en Costa Rica y la República Dominicana, incluyendo el ámbar, donde está el mosquito que extraña el ADN del dinosaurio. Ese ámbar está en el Museo de Puerto Plata. Claro está que el mosquito no tiene el ADN del dinosaurio, solamente en la película. Otra película filmada en la República Dominicana, 1985, Rambo 2. Escenas fueron en el estado de Guerrero, México, y algunas escenas fueron en Altos de Chabón, en la República Dominicana. Otra película filmada en la República Dominicana, Piratas del Caribe. Muchas escenas de Piratas del Caribe fueron en la isla Saona y el Parque Nacional de los Haitianos. Hospital San Nicolás de Bari. Cuenta una leyenda, cuenta una tradición, que Nicolás de Obando mandó a construir el primer hospital de América en este lugar, porque aquí había el bohío, la casita de madera de una negra curandera. Y él, pensando que este lugar tenía poder curativo, mandó a construir el primer hospital de América.
seguía el modelo cruciforme del Renacimiento italiano, tenía 2 niveles. Ahí donde está la iglesia de la Altagracia estaba la capilla del hospital. Con el paso del tiempo, huracanes, terremotos fueron deteriorando la estructura hasta quedar en ruinas. Duró 200 años funcionando, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Hay crónicas de la época que plantean que para el año 1522 el hospital atendía 60 pacientes por día. Primer hospital de toda América. El proyecto inicial, 1503-1508, el proyecto definitivo que abarcaba la manzana completa, duró desde 1533 hasta 1552. En la primera farmacia de América, que está dentro del Museo de las Casas Reales, la primera farmacia de América, tú te das cuenta que utilizaron las 2 medicinas. La que conocían en Europa, en España, y la que utilizaban los nativos aquí. Un ejemplo para la sífilis, dentro dice, en el hablante, que para la sífilis se utilizaba el palo de Guayacán, que es endémico de aquí, y aliviaba el malestar de la sífilis. Utilizaban también jabón de Castilla, que es de España, el cacao, que es de América, lo utilizaban para los problemas cutáneos. Todavía venden crema de cacao, que sirve para la mancha en la piel. Es decir, que utilizaron las 2 medicinas, incluyendo el que inició la farmacéutica aquí, que vino de España. Él se llamaba Antonio de Villasante. Dicen algunos que él se casó con una indígena para conocer los remedios que utilizaban los taínos estratégicamente. De ningún indígena taíno. Lamentablemente no. No es como Colombia, que se puede ir al Amazonas y ver aborígenes. Aquí no hay indígenas. Los taínos, o los indígenas, habitaban en el arco antillano. Estamos hablando de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Santo Domingo y algunas islas de las Bahamas, pequeñitas arriba. Pero no tenemos indígenas como hay en Sudamérica, Centroamérica, todos murieron. Los taínos eran, se cree, arahuacos, que todavía en Colombia hay arahuacos. Por eso los antropólogos y arqueólogos dicen que los taínos procedían de Colombia, Venezuela. A pesar de que no estamos tan cerca, geográficamente sí compartimos mucha cultura de antepasados también. Claro, y aparte de eso también pertenecemos a la misma región, porque lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta pertenecen al Caribe, son caribeños. Entonces por eso tú ves que muchas personas en Santa Marta y esa zona son parecidos como a nosotros, hasta en la forma de hablar. Sí. Allá en la gente de Santa Marta y barranquillero, a veces donde va la R ponen la L, como aquí también, dicen amor. Palacio Consistorial, la primera alcaldía, el primer ayuntamiento, la municipalidad estaba ahí. La torre alta que ustedes ven fue adaptada en el año 1913. El primer alcalde fue Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. ¿El dominicano de Santo Domingo viene usualmente a estas calles o no mucho? Los fines de semana, pero no viene de que mayormente no viene de que a conocer los monumentos históricos, sino que por aquí, principalmente en el Parque Colón, hay muchos bares y cosas. Viene a darse su trago, a compartir en familia. Si tienen niños, a que los niños corran un poco en el parque, así, pero no de que a tomar tour, por lo general no. Es como a estar tranquilo, a beberse unos tragos, a pasarle en familia, pero no de que hacer tour, ¿no? Hay algunos dominicanos que conocen la historia, claro está, pero hay otros dominicanos que tú le puedes preguntar qué es eso y no te saben decir nada, porque no vienen aquí a eso. Claro. Mayormente el turista sí viene a conocer. Vengan aquí. Aquí vamos a probar desde cacao, bueno para la memoria y la circulación eléctrica. Y el cacao es de origen maya. Buenos días, bonjour. Acérquese ahí. Vamos a probar el té de cacao. Está caliente. El té de cacao va a estar hecho con la cáscara de la semilla de cacao. Le echamos un poquito de canela y azúcar. También la cascarilla de cacao tiene vitamina A, calcio y magnesio, que es bueno para el corazón y la circulación de la sangre. Y con el leche de cacao podemos hacer diferentes chocolates. Tenemos chocolate 100% negro sin azúcar, tenemos un chocolate negro de 70%, semi amargo, que tiene 25% de azúcar, tenemos un chocolate de leche que tiene 40% de cacao, un chocolate blanco que está hecho con una manteca de cacao.
Además de ser una bebida reconfortante, algunas personas creen que el té de cacao tiene propiedades medicinales, como por ejemplo ayuda a la digestión o el estrés. Como este, hay muchos otros museos y tiendas en la zona colonial donde podrás conocer un poco más de la gastronomía y además comida auténtica de la República Dominicana. Está buenísimo. Sabe a un té, como un té herbal. Tiene un toque dulce, obviamente por el cacao, por el café, por el chocolate, perdón. Y el olor es delicioso. Es un té, nunca había probado té de cacao, está buenísimo. Esta calle se llama Calle El Conde, es la única calle peatonal que tiene la ciudad colonial, mide 1 kilómetro de largo. Calle El Conde, en honor al conde de Peñalba, que defendió a la iglesia, iba a decir a la iglesia, que defendió a la ciudad de unos ataques de los ingleses William Penn y Robert Menard. Otra vez. El lugar más concurrido de la zona colonial se llama Parque Colón. En la tarde, en la noche, siempre hay mucha gente aquí, en el Parque Colón. La gente popularmente le llama a esto Parque de las Palomas. Era conocido como Plaza Mayor, Plaza de Armas. La estatua de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón señala hacia el norte fue el lugar por donde él entró. Lo que está en el fondo se llama la primera catedral de América, Santa María de la Encarnación la Menor. Su construcción data 1523-1541. Mezcla los estilos gótico, herreriano, mudéjar, por dentro es gótico. La que está debajo se llama Ana Caona, la primera mujer indígena que aprendió a hablar y escribir español. Ella está escribiendo el nombre de Cristóbal Colón y hay 4 proas que representan los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón al continente americano. Ven aquí el escudo imperial de la época de Carlos V. Él era Carlos V de Alemania, Carlos I de España. El águila bicéfala representa la unión de los 2 reinos en la época de Carlos V, el imperio donde no se ocultaba el sol. El que tiene la llave es el apóstol Pedro, el que tiene el espada es el apóstol Pablo, y debajo están los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él fue el primero en crear un orfanato para recoger los niños de la calle, por eso está con un niño en la estatua, y él creó la Lotería Nacional, pero con el objetivo de que el excedente, la ganancia, se le diera a los pobres, cosa que nunca se ha hecho. Están esperando que le llegue ese día. Esta casa que está ahí se llama Casa Francisco Tostado. En el día de hoy funciona un museo que se llama Museo de la Familia Dominicana. Algo característico del inmueble es la ventana, esta que está aquí, que tiene forma de llave, geminado gótico isabelino. En América es la única que tiene forma de llave. Pero ese vehículo grande aquí se le llama jipeta, como Carol. Esos vehículos grandes lo conocen. Vamos a cruzar de este lado. Esta edificación que ustedes ven allá al fondo, que tiene forma de pirámide, se llama Faro a Colón. Fue inaugurado en el año 1992. En la inauguración vino el Papa Juan Pablo II. Conmemora los 500 años del encuentro de las 2 culturas, la cultura europea, la cultura indígena. Faro a Colón. Tiene forma de cruz latina y pirámide maya. Y es un museo por dentro. Más que faro, es un museo, así mismo es. Pero es un museo muy bonito porque representa casi toda la cultura de América. Por ejemplo, cuando tú entras, es grande, muy amplio por dentro. Representa Colombia, Venezuela, Ecuador, casi todos los países latinos. Como es 500 años de descubrimiento, están casi todos los países representados, incluyendo España. Aquí vamos a probar la bebida típica de la República Dominicana, Mama Juana. También se le conoce como Viagra Dominicana. El nombre Mama Juana es en honor a las parteras dominicanas que la Mama Juana para todo menos el corazón. Vamos a probar la Mama Juana. Caballero, la joven Melissa. Vamos a probar la Mama Juana. La Mama Juana. Acérquese aquí, mi gente. Aquí tengo la mamá buena conmigo, el video de la montadito, para que pueden probar. Este tiene vino y whisky. Tiene vino, tiene miel de
whisky, tampoco ron, sería un poquito. Ay, esa no tiene el ron. No. Por eso que yo el otro día la probé y me sabió Sí, suave. esa es suavecito, es Esta suavecito. es muy buena. Bueno, no pequé mucho si no tiene ron, porque el vino es suave. Y la botella de mamaguana, cuando se acabe lo que contiene, no se bota. Se vuelve a recargar y se usa nuevamente. Del licor que uno desee. Muy famoso en todo el país, aquí pudimos descubrir un taller de larimar, que es una piedra semipreciosa de color azul verdoso que se encuentra exclusivamente en la República Dominicana. Se encuentra específicamente en la región de Barahona y es conocida por su belleza única y su asociación con el mar y el cielo, lo que le otorga un encanto especial. Según los locales, es la piedra del amor y se utiliza en la fabricación de joyería y artesanías. La persona que descubrió esa piedra le bautizó el nombre de Larimar en base del nombre de la hija que se llamaba Larisa. Como que se fue cerca del mar y se encontró dentro de la cueva. Él le bautizó Larimar. Lari por Larisa, del nombre de la hija, y Mar. Mar. Bueno, volvemos por eso. Muchísimas gracias. La mamá Juan es una bebida tradicional que teníamos muchas ganas de probar aquí en la República Dominicana. Esta está hecha con pino y las raíces, y la botella se puede reutilizar porque las raíces están buenas por 10 o 15 años. Delicioso, se siente como un vino suave y se puede rellenar del licor que tú quieras. Fortaleza Osama o Fortaleza de Santo Domingo se construyó para proteger, defender la ciudad de ataques de piratas y corsarios. En la parte más elevada mide 18 metros y medio. Primer recinto militar de América. La edificación que está a este lado se llama Polvorín o edificación de Santa Bárbara. El material bélico, los cañones, iban ahí, la pólvora. Primer recinto militar de toda América. Fortaleza de Santo Domingo. La calle de las Damas le están haciendo peatonal. Solamente falta un pedacito ya para terminar. Igual que la del Conde. Igual que la del Conde. Va a ser la segunda calle peatonal. Esta casa se conoce como Casa de los Presidentes. Muchos presidentes del siglo XX, de principios del siglo XX, vivieron en esta casa, no como palacio presidencial, sino como casa particular. Y por eso se le puso Casa de los Presidentes. El dominicano cree mucho en Dios. Cuando tú hablas con un dominicano dice Dios mediante, Dios te bendiga, si Dios quiere ve con Dios. El dominicano al carro, al coche, le pone Dios es mi guía, Jehová es mi pastor. Aunque la forma de manejar no parece que vaya. Maneja muy mal el dominicano. Hay un cuento popular en la República Dominicana. Muere el pastor de una iglesia en la República Dominicana, se va para el cielo. Muere un taxista dominicano, se va para el cielo. Cuando los dos están en el cielo, el pastor nota algo. Que al taxista, al conductor, allá arriba lo están tratando mejor que a él. Y el pastor habla al Señor, le dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo durante más de 50 años dirigí una iglesia, fui fiel a ti, y veo que al taxista lo está tratando mejor que a mí. El Señor le dijo, te voy a explicar lo que pasaba. Cuando tú predicabas, la iglesia se dormía. Pero cuando ese señor manejaba, la gente tenía que ir orando y rezando para llegar vivo a su casa. Casa de Bastidas. Bastidas fue el fundador de Santa Marta, allá en Colombia, Rodrigo de Bastidas. Y él vivió aquí antes de fundar Santa Marta. Buenos días. Buenos días. Vamos a llegar hasta la columna para ver la casa de Bastidas. En el día de hoy aquí funciona un museo que se llama Museo Infantil Trampolín. Es un museo para niños. Aquí vivió Bastidas, fundador de Santa Marta. Buenos días. Gracias. Así más o menos eran nuestros indígenas. Vivían de la caza, la pesca, la agricultura. El traje que utilizaban es el traje de Adán. Desnudo, totalmente. El dominicano es producto de la unión del español, africano y aborigen, pero más africano y español. Por eso el pelo como yo lo tengo, que aquí le llaman pelo malo, pero no es ofensivo.
Como ustedes lo tienen pelo bueno, como yo lo tengo pelo malo. La gente, para dar descripciones en la República Dominicana, dice, ¿cómo es la persona? Él es grande, tiene el pelo malo, tiene el pelo bueno. Entonces, cuando los taínos empezaron a morir, los españoles trajeron esclavos de la costa occidental de África, de Malí, Alta y Baja Guinea, y trabajaban cortando la caña y pasaba la caña por un proceso, el trapiche, en lo que le llaman ustedes panela, para exportar el azúcar. Mayormente era africano españoles aquí. A diferencia de Centroamérica, Sudamérica, que fue más el aborigen y el español, aquí fue más el africano y el español. Entonces por eso el color como yo lo tengo. Miren, fíjense, hay dominicanos en la tez clara, la tez oscura, pero el 85% de los dominicanos, 80% tienen mi color. Por ejemplo, esas dos jóvenes que están ahí son dominicanos, entonces fijan, prácticamente es el mismo color. ¿Y la lengua que era para los taínos? Arahuaco. Igual que en... se hablaban arahuaco. Era una cultura ágrafa, nada más hablaban, no escribían. Hay palabras que nos han quedado, como que han sido castellanizada, como tabaco, manía y guanábana, son palabras que nosotros utilizamos, que utilizaban los indígenas. Mire este Duarte. Duarte es el líder de la independencia. La República Dominicana tuvo dos independencias. 1821 nos independizamos de España y un año después, 1822, Haití nos invade. El país vecino, no Francia, sino Haití. Y Haití duró 22 años dominando la isla completa, desde 1822 hasta 1844. 27 de febrero de 1844 nos separamos de Haití. ¿Y Duarte era dominicano? Duarte era dominicano, su papá era español, pero él nació en la República Dominicana, mamá dominicana. Hubo un dictador que gobernó 31 años la República Dominicana, una dictadura prolongada, Trujillo. Gobernó la ciudad desde el año 1930 hasta el año 1961. En 1936, Trujillo era tan humilde, tan sencillo, que le cambió el nombre de la ciudad de Santo Domingo. Y a la ciudad de Santo Domingo le puso, como dice ahí, Ciudad Trujillo. Eso significa Ciudad Trujillo, ser Trujillo. 31 años de dictadura. Trujillo lo ajusticiaron, lo mataron en el año 1961. ¿Y después de la dictadura volvió a ser Santo Domingo? Sí, se le puso Santo Domingo. Miren, la dictadura fue muy compleja, terrible, muerte todos los días. El dominicano estaba humillado, los dominicanos tenían que tener un letrero en la puerta de su casa que dijera: en esta casa Trujillo es el jefe. Si ustedes se iban a casar en la época de Trujillo aquí en la República Dominicana, en la boda tenían que mencionar el nombre de Trujillo. Eso era terrible. Pero después de la muerte de Trujillo hubo un proceso muy complicado. Parece que los dominicanos no estábamos impuestos a la democracia. Después de la muerte de Trujillo hubo una lucha por la democratización. Los Trujillos se expulsan del país, una lucha, un proceso de lucha, y se elige un presidente democrático llamado Juan Bosch, 1962. Pero parece que los dominicanos no estábamos acostumbrados a la democracia y al gobierno democrático, la oligarquía, la Iglesia Católica y la CIA le dan un golpe de Estado. Un gobierno democrático, honesto. No, parece que no queríamos eso. Entonces se elige un triunvirato, que era un gobierno semidictatorial encabezado por 3 personas, y sucede que 2 años después se arma una guerra civil para reponer al gobierno democrático. Y cuando el bando más progresista se veía ganador de la contienda, Lyndon B. Johnson, el presidente que sustituye a John F. Kennedy, alegando que en la República Dominicana había una revolución comunista, mandó 42,000 soldados a la República Dominicana. Es decir, que después de la muerte de Trujillo hubo un proceso fuerte que culminó con una intervención militar de Estados Unidos a la República Dominicana. Duraron 6 meses los americanos aquí. Murieron 1.500 soldados americanos en combate y como 3.000 dominicanos. Una época muy difícil. Ya terminamos el tour, nos encontramos de regreso a la calle Conde. Gracias a la calle Conde. Aquí atrás mío están estas carruajes, estas carrozas, que también las hemos encontrado en ciudades como por ejemplo Cartagena o incluso Santa Marta. Estos me gustan muchísimo, que están automatizados, son eléctricos, entonces no hay ningún caballito, ningún animal, digamos que poniendo en riesgo su vida para transportarlos. Gracias. Gracias. Para transportarnos, eso me gusta muchísimo. Ya acabamos de terminar el tour con el tour guía. Aquí abajo en la caja de descripciones voy a dejar la información de con quién tomamos el tour.
El tour lo tomamos con Orlando, la verdad es que es demasiado querido. El señor tenía educación en historia, era historiador, así que sabía mucho. Nos contó mucha información de los pueblos indígenas, de los indígenas taínos, de toda la historia, también un poco de la colonización, que eso es muy importante, pero me gustó mucho la perspectiva que le dio hablándonos de los pueblos indígenas y de la historia de esta ciudad. Como les digo, estos tours son, digamos que gratis, no tienes que pagar, pero es muy bueno que se reconozca la propina a la persona del final. Si ustedes quieren tomar un tour como este y ustedes pueden de pronto contactarse, decir que les toque con Orlando, la verdad demasiado buen guía, quedamos muy contentos de conocer y así como él lo dijo, al final conocimos un 95% de la historia de República Dominicana. También más allá de la historia nos llevó a probar cosas muy auténticas, como por ejemplo el té de cacao, que me encantó, como ustedes pudieron ver, y también tuvimos la oportunidad de probar la Mama Juana, que teníamos muchas ganas de probarla. Ustedes también pueden llevarla y comprarla. En ese caso donde nos llevaron, que incluso el tour, el guía nos recomendó, ustedes pueden comprar 3 botellitas, más o menos un poco más pequeñas que estas, por $20. Y lo bueno, me pareció buenísimo, es que las raíces las pueden ustedes reciclar, es decir, si se les acaba el licor, las raíces quedan adentro y ustedes le pueden echar ron, whisky, vino o el licor de su preferencia. Además también vi mucha presencia policial, eso seguramente a los turistas les da un poco más de tranquilidad, y además nos presentó uno de los agentes de Politour, que son las policías de turismo. Si ustedes tienen cualquier duda en la zona colonial, pueden acercarse a algunos de ellos y están básicamente en cada esquina. Como pueden ver, la mayoría de cosas estaban cerradas más o menos a las 9 de la mañana, pero ya ahorita que son las 10:30, todo está abierto. Todas las tiendas para souvenirs, para cafés, para restaurantes, todo está abierto. Este tour me pareció muy importante, sobre todo para conocer un poco de todo, de la historia, un poco de las diferentes formas de conocer la historia. Ayer conocimos la cotidianidad del dominicano, hoy conocimos un poco de la historia y de lo que tiene por contar este país y esta ciudad. Así que si ustedes vienen, no duden en hacer este tour por la zona colonial. Espero que les haya gustado y además espero que nos podamos ver en alguna otra nueva parte del mundo.